Dios les bendiga una vez más en esta preciosa y hermosa noche. Es una bendición para mí una vez más poder estar acá delante de ustedes, compartir una vez más de la palabra del Señor. Espero que usted esté bendecido en este día, haya podido disfrutar de la presencia del Señor, de la gracia de que solamente el Señor nos puede dar. Y yo espero que usted en esta hora también esté dispuesto a seguir recibiendo de la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor para nuestras vidas? Bueno, el día es algo que Pablo nos quiere enseñar en Romanos sobre lo que la palabra de Dios significa para nuestras vidas y por qué es tan importante aún hasta el día de hoy. Así que antes de continuar, quiero invitarle a que juntos oremos al Señor, nos depositemos en manos del Señor y que todos juntos podamos llegar a estar en presencia del Señor para honrar y bendecir su nombre. Por favor, honremos al Señor en esta noche. Gracias, Padre, te damos con todo nuestro corazón, Señor, y por darnos la oportunidad de poder estar el día de hoy en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, nos has dado de tu amor, de tu misericordia. Nada, Señor, nos ha hecho falta, sino que en todo momento has estado con nosotros, Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de nosotros ahora a través de nuestra alma, Señor, como lo es tu palabra, tu voz. Con todo mi corazón te pido que en esta noche tú hables a nuestras vidas, nos confrontes, Señor, nos alientes, nos instruyas, nos des fuerza para seguir adelante y que siempre, Señor, tu nombre sea glorificado. Padre amado, en tus manos de amor encomendamos este tiempo para que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bienvenidos todos los que ya están conectados en esta noche. Hoy tenemos la epístola de Romanos, una de las epístolas que sin duda alguna han hecho gran diferencia en medio del pueblo de Dios cada vez que esta ha sido puesta y ha sido mostrada y ha sido leída, y no solamente eso, sino que ha llevado al corazón a un entendimiento de quién es el hombre realmente. Fíjese usted cómo la palabra del Señor puede hacer grandes cambios en medio de nosotros. Fíjese que esta epístola fue leída y fue puesta para la lectura. San Agustín, uno de los teólogos más prominentes de la Iglesia, y es reconocido tanto de la Iglesia católica como la evangélica como un hombre que de sana teología, de sana instrucción. Él se convirtió cuando pudo encontrar en medio de la Biblia este pasaje que vamos a leer en un momento. Antes, sin mencionarle que San Agustín era un hombre muy liberto, es decir, era muy dado a las pasiones de la carne y le gustaba mucho tener muchas mujeres en su vida. Y él dice que en su conversión llegó a oír la voz de unos niños que le decían: ve y lee, en la lengua vernácula de ese momento. Y dice que cuando él se fue a su casa, inmediatamente abrió su Biblia y abrió la Biblia en Romanos capítulo número 13. Y dice que él, cuando leyó esto, se quedó con la boca abierta e inmediatamente su comprensión de la santidad de Dios cambió. Él decía: Señor, dame castidad, pero no me la des todavía, imagínese usted. Y cuando este hombre leyó esto, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y aquí fue donde a él le tocó: no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se imagina usted una persona que sea confrontada por la palabra a tal punto de que le llegue esto y le diga, mira, no andes en lujurias, no andes en lascivias? Y esa era la tendencia de él. Y en ese momento que él leyó esta palabra, la vida de San Agustín cambió totalmente. No solamente este hombre fue transformado por medio de la palabra, también reconocemos y oímos, por ejemplo, mucho del hombre que trajo la reforma a la palabra, a la iglesia, Martín Lutero, cuando él andaba de una manera muy buscando la santidad. Es decir, si alguno de nosotros debería de aprender de Martín Lutero, es conocer qué tan santo es Dios y qué tan inmundos somos nosotros, qué tan malos somos nosotros, qué tanto pecado hay en nosotros. Y él, recuérdense que buscó la gracia de Dios en todos los rincones de la iglesia. Sin embargo, nunca lo encontró. Fue cuando él estaba buscando y estudiando uno de sus estudios para poderlo dar a un grupo de sus estudiantes, que empezó a leer Romanos y se encontró con la palabra, por el justo por la fe vivirá. Y eso conmovió el corazón de Martín Lutero a tal punto que él expresa que las puertas del paraíso, dice, se abrieron ante mí cuando leí esta parte. También John Wesley, fíjese cómo es de interesante esto, porque John Wesley fue uno de un evangelista que se levantó más o menos en los años 1700, y él era un evangelista que iba desde que empezó a evangelizar Inglaterra y que luego se empezó a extender hacia América. Y él había ido había estado predicando el evangelio, pero ¿sabe una cosa? Cuando un hombre empezó a dar la introducción, oiga bien, la introducción de Romanos, él dice que cayó rendido ante la soberanía de Dios. Así que Romanos no es una epístola cualquiera. Sin duda alguna, Romanos nos da a nosotros la capacidad de poder entender bien el Evangelio. El Evangelio de Romanos está tan claramente escrito que hasta un niño puede entender el Evangelio leyendo Romanos. Pero es tan profundo que puede mantener la mente de los eruditos más prominentes de nuestro tiempo ocupados por un muy buen tiempo. Así que Romanos a nosotros nos va a hablar mucho durante este tiempo que nosotros vamos a estar viendo esta parte. La mejor teología que aparece de Pablo está en la epístola de los Romanos, y por algo Pablo tenía que esforzarse en escribir condensadamente y claramente el Evangelio para una sociedad que estaba tan enamorada del conocimiento y tan enamorada de la elocuencia. Y por eso Pablo tiene que escribir esta epístola. Si algo en algunos tiempos es que la iglesia o nosotros hemos visto un poco de los mapas, cómo se miraba el tiempo acá, y como usted ya sabe, Roma hoy es Italia. La Italia que nosotros conocemos hoy es la antigua Roma, y para el tiempo que está siendo escrito esta epístola, Roma, como usted lo puede ver, era el imperio que gobernaba casi todo ¿cómo se llama? Los continentes conocidos. Todo lo que usted ve en verde en la pantalla en este momento es Roma, había sido conquistado por Roma. Y si algo podemos ver
nosotros acá, por ejemplo, esta es Roma, y usted se puede dar cuenta que abarcaba desde la península ibérica, se iba por todo lo que era la mayor parte de Europa y llegaba hasta Asia Menor, pasaba por Asia y cubría gran parte de lo que se correspondía al Medio Oriente, y también parte de lo que se conocía de Egipto en ese tiempo. Así que esto es Roma, hermanos amados, y para nosotros es importante que entendamos el contexto en el que se está escribiendo esta epístola. Para iniciar, vámonos directamente a Romanos capítulo número 3 para no alargarnos mucho, porque tenemos mucho que el día de hoy. Así que dice Pablo así: ¿qué ventaja pues tiene el judío, o qué le aprovecha la circuncisión? Pablo recuérdense que Pablo no está hablando palabras aquí solo por hablarlas. Pablo está haciendo un pensamiento bien directo hacia un punto, hacia el Evangelio. ¿Cuál es el propósito por el cual está Pablo escribiendo Romanos? Demostrar la necesidad del Evangelio, la necesidad de Cristo, la necesidad de salvación, la necesidad de que todos nosotros tengamos un Salvador. Entonces viene, y Pablo acaba de terminar de hablarle a los judíos, y por eso viene y hace la pregunta: ¿qué ventaja entonces tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y mire la respuesta de Pablo. Verso 2: mucho en todas las maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho cómo lo describe la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice los oráculos de Dios. Y cuando hablamos de los oráculos, estamos hablando de la palabra escrita. Estamos hablando de lo que en ese momento tenía ya los apóstoles y la nación judía escrita hasta ese momento. ¿A qué se estaba refiriendo? Se refería al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, la ley como tal, es decir, la ley era una de las partes fundamentales que el pueblo de Israel tenía como principal legado para el mundo y para ellos mismos. Y los profetas, recuérdense que los profetas hablaron en diferentes lugares. Por ejemplo, a David con los salmos también se le toma como uno de los profetas, ¿verdad? Los profetas mayores y los profetas menores. Todos estos hombres, todo esto comprendía al tiempo que Pablo está escribiendo, comprendía la palabra escrita, los oráculos de Dios, los misterios de Dios, lo que Dios había revelado al hombre a través del pueblo judío. Esto era lo que Pablo está diciendo. ¿En qué beneficia ser la circuncisión? ¿En qué beneficia ser judío? En primer lugar, en tener la palabra escrita. ¿Y por qué es importante la palabra escrita? Porque es la revelación de Dios. Porque es lo que Dios ha mandado, es lo que Dios ha establecido, es como Dios ha mostrado su misericordia hasta el momento que Pablo está escribiendo la epístola de los Romanos. Qué importante entonces es la palabra de Dios para nosotros. La gente, y mucha gente alrededor de los tiempos ha querido ocultar la palabra de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica encerró la Biblia y permitió que la Biblia solamente fuera leída por los sacerdotes y por la gente que tenía algún nivel de conocimiento eclesiástico. No permitía que nadie más tuviera acceso a la Biblia. Es más, decían que si la Biblia era leída por cualquier
común del pueblo, podía llegar a enloquecerse. Imagínense usted eso. Entonces es cuando la palabra de Dios ha sido oculta, es cuando el pueblo, la nación, la humanidad ha cruzado los lugares más oscuros del pecado. Y esto no solamente es cierto en los tiempos de la Iglesia Católica, sino también es cierto en los tiempos de los reyes. Los reyes se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron totalmente de ella, a tal punto de que ya no era leída la palabra de Dios abiertamente. Y era necesario que los profetas se levantaran y proclamaran la voluntad de Dios por medio de ellos. Así que los profetas no eran personas que eran adivinas, no. Los profetas eran personas que hablaban la palabra de Dios, y eso es la gran diferencia de los profetas que hoy en día se mueven en medio de nuestros círculos, hermanos amados. Muchos no están hablando la palabra de Dios, muchos están hablando palabra de ellos mismos, palabras que están tratando de manipular el corazón, la vida, la mente y el entendimiento de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos amados, porque si nosotros dejamos por un lado la palabra de Dios, hermanos amados, nos exponemos a pasar los más grandes y terribles momentos de oscuridad en medio de nosotros. Es por eso que la palabra de Dios debe de ser uno de los más grandes tesoros que nosotros debemos de cuidar, de proteger, de estudiar, de seguir, de analizar y nunca dejar de entusiasmarnos por la palabra de Dios. Si usted hace esto, hermano amado, usted tendrá gran bendición en su vida. Así que gocémonos, alegrémonos en medio de lo que Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado grandes bendiciones. Entre ellos está la salvación, por ejemplo, el Espíritu Santo. Pero también dentro de las cosas que Dios nos ha regalado para nuestros días, para el tiempo de hoy, es la palabra completa. Hoy tenemos la exposición del Antiguo Testamento, pero también tenemos que el Nuevo Testamento, y eso nos ayuda a nosotros a tener un pleno conocimiento y entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos deja solo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos desampara. Qué maravilloso es nuestro Dios, que siempre estará con nosotros en todo momento y en todo lugar. Hermanos, atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Atesoremos lo que Dios nos ha mandado a nuestras vidas por medio de la palabra. Ame la palabra, porque en ella está toda la revelación de Dios. Entonces Pablo dice en este momento, ¿verdad? En todas las maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Será que nuestra infidelidad hace que Dios deje de ser fiel en lo que Él ha prometido? ¿Será que nuestra incredulidad hará que Dios haga que Él deje de cumplir lo que dijo que haría? Pablo lo responde y dice en el verso 4, de ninguna manera. Yo estoy seguro que usted está de acuerdo con esta declaración. De ninguna manera. Usted está pensando, no, ¿cómo mi infidelidad dejará que Dios siga siendo fiel? Dios seguirá siendo fiel en todo momento. Y dice Pablo también, de ninguna manera. Antes dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano,
Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios lo que dice que dijo que haría, lo hará y no dejará de cumplir todas sus promesas. Así como está escrito, dice Pablo, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, ¿en qué podemos ser nosotros justificados el día de hoy? ¿En nuestras propias palabras, en nuestras propias justicias? De ninguna manera. Nosotros somos justificados por la promesa que Dios ha dicho que haría justificar en nosotros. Así que es bueno que nosotros, hermanos amados, tengamos la promesa de Dios en nuestra vida. Verso 5. Y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y esto es maravilloso. Nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios porque da el castigo? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Será injusto Dios que nos mande esta pandemia que estamos viviendo? ¿Será injusto Dios que Dios haya permitido que muchas personas mueran con un nuevo virus en medio de este tiempo? ¿Qué dice usted? Repórtelo. Dígame usted, ¿qué piensa? ¿Será injusto Dios? Yo pienso, hermanos amados, que lo que Pablo dice acá, de ninguna manera, sino que al contrario. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y Dios está dando este tiempo, Dios está dando este llamado, Dios está poniendo esta pandemia y muchas enfermedades más, muchas cosas más, Dios las permite para que el hombre vuelva a su Creador, para que el hombre se vuelva de sus malos caminos, para que vea el hombre que está cometiendo maldad en medio de él. Así pues, hermanos amados, Dios quiere que todo el mundo sea salvo y a veces debe de hacerlo por medio de la justicia que Él tiene que hacer. Y si algo nosotros debemos de escapar, óigame bien, si de algo nosotros nos debemos de escapar, es de la justicia de Dios, porque Dios, aunque Dios es amor, y como mucha gente lo pinta y cree que así es, y así es, Dios es amor, pero su justicia debe de aplicarse. La justicia de Dios debe de venir sobre la humanidad. Dios debe darle a cada uno según sus obras. Hermano, amigo, todos nosotros debemos de escapar de la justicia de Dios. ¿Y cómo escapamos de la justicia de Dios? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la oportunidad de poder ser libres de la justicia de Dios, porque toda la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo, y porque Él llevó toda la justicia de Dios sobre sus hombros, es que nosotros hoy podemos ser y podemos decir que podemos ser salvos. Mire, en ninguna manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy yo juzgado como pecador. Es decir, si la mentira de la verdad, es decir, Dios es el hombre, la mentira de la religiosidad, la mentira del pecado, ocultó la gloria de Dios. Hermano amado, verso 8, y dice, ¿y por qué no decir que como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, hay gente que dice, bueno, si Dios es tan bueno, entonces
Dios va a perdonar todo lo que yo haga. Dios va a perdonar todas aquellas cosas que yo haga en mi vida. No importa, porque yo voy a venir y entonces un día me voy a arrepentir y Dios me tiene que perdonar. Eso dice Pablo ahí. No merecen perdón. Y eso nos debe alertar. Es decir, eso nos debe decir, hermanos amados, que aunque estamos en Cristo, ¿cómo nosotros volveremos a pecar de la manera que pecábamos antes? Como Dios es bueno, como Dios ya perdonó todos mis pecados, entonces volvámonos y hagamos todas las cosas. Eso no es lo que Dios quiere. Y eso no es lo que un hijo de Dios practica. Un hijo de Dios practica la santidad. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ahora Pablo está hablando de los judíos. Pablo está hablando de sí mismo y de los gentiles. Y Pablo responde, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los gentiles y a los judíos, que todos están bajo pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Pablo está diciendo? Bueno, ya vimos nosotros en el capítulo número 1 cómo Pablo presentó los cargos de los gentiles. Nuestro hermano Eulalio predicó y mencionó cómo estos hombres dice que no le dieron la gloria a Dios ni honraron a Dios, sino que antes se hicieron malvados, se hicieron necios en su propio razonamiento y convirtieron sus propios pensamientos en maldad y adoraron a las criaturas antes que al Creador y se encendieron en lascivia unos con otros, etcétera, etcétera. Y estos, dice la palabra o dice Pablo, son culpables de su pecado. Tanto los gentiles en este momento son pecados, son tomados como pecado. Estos son los cargos que se le presentan. Y la sentencia o los cargos es, verso 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que los hacen, sino que también los que se complacen con los que le practican. Es decir, Pablo se puso los cargos de los gentiles y dice que el juicio de los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esos son los gentiles. Los gentiles son dignos de muerte. Y los judíos se escapan de ninguna manera. El día de ayer estábamos viendo y decía la presentación de los cargos a los judíos. Los judíos, Pablo presenta los cargos de las prácticas religiosas de los judíos y concluye en el 2:27, y el que físicamente es incircunciso, pero no guarda, oiga bien, pero no guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo concluye y dice, por cuanto todos pecaron. Hermano amado, creo que voy a tener un problema acá. Si no me mira, por favor, perdone, pero creo que tengo un problema ahí con la luz en este momento. Así que vamos a continuar. Así que, hermano amado, cada uno de nosotros tenemos que entender nuestra posición. Cada uno de nosotros tenemos que entender que somos pecadores. No importa la posición en la que estemos, ya sean los judíos o ya seamos gentiles, somos pecadores. Y sigamos leyendo el capítulo número 3, versículo 10. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo ahora va y toma todo lo que está en Salmos y lo trae. Pablo agarra diferentes lugares de Salmos y trae a este lugar esta reflexión. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Y esto nos muestra, hermano, la condición que el hombre, esto nos muestra en resumen la condición del hombre. No tienen la justicia de Dios, no tienen el temor de Dios, no hay quien busque hacer lo bueno. Todos nos hicimos inútiles por el pecado. ¿Por qué nos hicimos inútiles? Por el pecado. Y por eso, hermanos amados, necesitamos nosotros salvación. Por eso necesitamos nosotros la justicia de Dios. Por eso necesitamos nosotros la gracia de Dios. Mire cómo concluye en esto, verso 18. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Es decir, para que el hombre está buscando en una constante, hermano amado, de querer ser salvo por obras. Bueno, quiere ser salvo por obras, haga obras de la ley, haga las obras de la ley. Pero recuerde, hermano amado, que la ley no nos puede salvar porque no podemos cumplir la ley perfectamente. Y como ya lo mencioné en una otra ocasión, la perfección de la ley no le permitió al hombre caído cumplir la ley por su imperfección caída. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué nosotros tenemos el conocimiento ahora del pecado? Porque la ley nos lo dice, porque la palabra de Dios lo revela, porque la palabra de Dios nos ha mostrado de que la lujuria, la hechicería, el adulterio, la fornicación, el homicidio, el lesbianismo, el homosexualismo, la pedofilia, las orgías, y todo esto es pecado. Ahora no sabemos nosotros que todo esto es pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es esa justicia de Dios? El Evangelio, Cristo Jesús, mire, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué apunta entonces el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El cumplimiento de la palabra de la ley y de los profetas. En la ley encontramos un montón de tipos de Cristo. En el tabernáculo encontramos un montón de tipos de Cristo. En los profetas encontramos un montón de tipos de Cristo. Y cuando me refiero a Cristo, se refieren a esas figuras que representarían lo que Cristo haría más adelante en su pasión, en su muerte, en la cruz del Calvario. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, ¿por qué es necesario entonces que la justicia de Cristo se manifieste en este momento? ¿Por qué? La sentencia es el veredicto tanto para los judíos como para los gentiles es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué?
por cuanto todos pecamos, los judíos y los gentiles que conociendo la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios manifestada en la creación, no le dimos gloria. Y los gentiles y los judíos, teniendo la ley en sus manos, teniendo la revelación de Dios en sus manos, no pudieron cumplir todo lo que Dios hacía. Por lo tanto, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted que me ve, usted que está en este momento viendo esta transmisión y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted y yo somos pecadores y hemos sido muertos y estamos muertos en delitos y pecados. ¿En qué estamos muertos, amados hermanos? Estamos muertos en delitos y pecados. Así que es importante que todos nosotros busquemos a Cristo Jesús. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo tenemos que buscar a Dios? En este momento. ¿Cuándo tenemos que acercarnos a Dios? Hoy. Tenemos que reconocer que somos pecadores, porque si no reconocemos que somos pecadores, no podemos obtener u optar a la salvación en Cristo Jesús. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, oiga bien, ¿cómo somos nosotros reconciliados? ¿Cómo somos nosotros justificados? Por medio de Jesucristo. Pero esa justificación es gratuita. Es gratuita. ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? Creer en que Cristo Jesús es su Salvador y el único medio para ser salvo es por medio de Jesucristo. Qué maravilloso es el Evangelio. Verso 25. A quien Dios puso, oiga bien, ¿quién puso por propiciación? A Cristo. ¿Y quién lo puso? Dios. Es decir, que se cumple, Pablo cumple o está mencionando lo que Jesús ya había mencionado, que solamente hay un camino, solo hay una verdad y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Qué le parece eso? Mire, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado, oiga bien, la Pascua, de haber pasado por alto la Pascua en su presencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y que él justifica a los que al que es por la fe de Jesús. ¿Dónde, oh pues, está la jactancia? ¿Dónde queda todo lo que nosotros somos? ¿Dónde queda todo lo que nosotros podemos hacer? ¿Dónde queda todo aquel pensamiento de que yo soy muy bueno? Yo no le hago mal a nadie. ¿Dónde queda aquel pensamiento donde yo nunca le he robado a nadie? ¿Dónde queda aquel pensamiento no, yo soy bueno, yo le doy yo ayudo a los pobres? ¿Dónde queda? Queda, dice Pablo, verso 7, excluida, queda fuera. No podemos presentarnos delante de Dios con nuestras propias justicias, porque nuestra justicia, según los profetas, son trapos de inmundicia. Es algo que no vale la pena mencionar en este momento, pero no es bueno, ni es nada agradable. Es suciedad, es un desecho, es algo que nosotros no podemos tomar o ponerlo públicamente. Eso es nuestro pecado, esas son nuestras justicias. Todo lo que nosotros hacemos, hermano amado, no alcanza
para ser salvos. No alcanza. Lo único que alcanza para ser salvos es ser hijos de Dios, es creer en Jesucristo. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justificará al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, oiga bien, Pablo llega a este veredicto y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nada puede alcanzar para que el hombre pueda ser salvo solamente por la fe. Que un ritual aquí, que un ritual allá, que esto aquí, que esto allá. Mentira. Eso no nos permite a nosotros ser salvos. Lo único que nos permite ser salvos a nosotros es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Qué maravilloso es esto, ¿no? Y esto fue lo que le abrió le abrió los ojos a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Qué maravilloso, ¿no? Verso 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? Es decir, ¿los judíos tienen la exclusividad para que Dios sea solamente Dios de ellos? No. Dice aquí, ¿no es también Dios de los gentiles? Es decir, ¿no Dios creó tanto a los gentiles como a los judíos? Dios es nuestro Dios. Dios no es solamente Dios de la iglesia cristiana evangélica. Dios es el Dios aún de los inconversos y de todos aquellos que están viviendo de alguna manera, de una manera religiosa. Dios es Dios de ellos, pero hay una consecuencia de vivir de esa manera. Y la consecuencia es que no han sido justificados por la cruz o la sangre de Cristo. 30. Porque Dios es uno, es decir, no hay un Dios de los gentiles, no hay un Dios de los judíos, no hay un Dios de los cristianos evangélicos, no hay un Dios de los cristianos católicos, no hay un Dios para los mormones, no hay un Dios para los mahometanos, no hay un Dios para cualquiera, para todos los dioses. No hay un Dios para cada área. Hay un solo Dios, y ese Dios juzgará a todos según sus obras. Vea, luego nosotros, hermanos amados, tenemos que entender que cada uno de nosotros necesitamos a Dios. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es por eso, mire hermano, si usted cree que usted tiene un botoncito por ahí para apagar o encender su fe, yo todavía lo sigo buscando. El justo, el hombre de Dios, el hombre que ha estado, vive y está en Cristo Jesús, debe de vivir diaria y todos los momentos de su vida en fe. Todos, sin excepción, debemos de vivir de la fe, en fe. Porque si no vivimos por la fe, no agradaremos a Dios. Y todo lo que no viene de la fe es pecado. Por esa razón, hermanos amados, Dios
nos ha de justificar a nosotros. Nosotros debemos de confiar en Dios en todo momento. Verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos la fe en la ley, porque la ley habla de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Una vez más, Cristo es el cumplimiento de la ley. Por esa razón, todos sin excepción necesitamos a Cristo. Todos sin excepción necesitamos la gracia de Dios. Todos sin excepción necesitamos que el amor de Dios sea manifestado en medio nuestro. Hermano amado, no permita que su fe decaiga. No permita que el amor de Dios sea perdido en medio de usted. Usted tiene el mejor regalo que pueda tener, y ese regalo es la salvación en Cristo Jesús. Ese regalo que usted tiene es la gracia de Dios en su vida. Eso que usted tiene en su vida en este momento es el tesoro más grandioso que Dios pudo habernos regalado. Así que le invito, le exhorto, le animo, hermano amado, a que se mantenga en fe, que espere pacientemente en todo lo que Dios quiere hacer en su vida, y que juntos podamos honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta noche y honremos a nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor, que todos necesitamos de ti. Tanto el creyente como el incrédulo, todos sin excepción, seguimos necesitando de ti. Y nosotros que hemos llegado al entendimiento, Padre, de quién es Cristo, somos los más necesitados de ti. Somos los más sedientos de tu gracia. Somos los más sedientos de tu amor. Por eso, Señor, el día de hoy te rogamos y te suplicamos con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos en tu gracia y en tu amor. Que nunca, Señor, tu gracia desaparezca en medio nuestro, sino que al contrario, Señor, podamos mantenernos en tu gracia en todo momento, Señor. Ayuda a nuestra fe a mantenernos en ella. Ayuda a tu iglesia, Señor, a comprender el tesoro más preciado que debe de tener en medio de ella, como es tu palabra. Que cada uno de nosotros nos acerquemos a tu palabra con esa devoción, Señor. Que cada uno de nosotros nos acerquemos a esa palabra con ese temor, Padre, con esa reverencia, para que nunca nos olvidemos que eres tú el que nos está hablando por medio de ella. Padre, que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos guíe y nos enseñe en todo momento. Te pedimos en esta hora, Señor, bendice a nuestros hermanos. Bendice a cada uno de los que están tambaleando, Señor, en su fe. Tal vez por la tribulación, por la lucha que ha venido a sus vidas, Señor. Te pido que los ayudes. Guárdalos, Señor. Llénalos de tu amor, de tu misericordia. Provee lo necesario, Señor, para cada una de nuestras vidas. Provee lo necesario para cada una de nuestras necesidades. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor. Somos nosotros los que te necesitamos a ti. Tú no nos necesitas a nosotros, Señor. Nosotros somos los que necesitamos más de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a comprender lo necesitados que somos de ti. Ayúdanos, Padre, porque cuando queremos saciar algo en nuestras vidas con algo que no es tu palabra, no es tu espíritu, es porque muchas veces nos estamos apartando de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos más, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor,
Porque a pesar de que tenemos este gran evangelio, a pesar de que tenemos el gran tesoro de tu palabra, y a pesar de que tenemos al Espíritu Santo, nuestra condición caída, Señor, nos sigue moviendo muchas veces al deseo del pecado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos a permanecer cada día más en ti. No nos dejes, Señor. No nos abandones nunca, Señor. Permítenos mantenernos en ti, permanecer en ti, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos. Te honramos, te bendecimos y te damos gloria y honra solamente a ti. A ti, Señor. A ti. Solamente a ti sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga en esta noche, hermano amado. Que la paz del Señor esté con usted, hoy y siempre es mi oración. Le dejo con esta palabra: el justo por la fe vivirá. Amén. Nos vemos mañana una vez más por el medio de este mismo medio, a esta misma hora. Que la paz del Señor quede con usted. Amén.